Lo que dice la ONU es de que esos puntos particulares están en investigación y se verificará. Desde Lambayeque, Dina Boluarte se defendió. La presidenta no fue ajena al informe de la ONU sobre las protestas sociales que se desataron en el sur del país entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, que dejó más de 40 fallecidos. Dicho informe ratifica lo que ya dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, hubo uso indiscriminado de la fuerza letal y se violaron derechos constitucionales, como el derecho a la defensa, entre otros delitos. Sin embargo, la mandataria interpretó a su manera las conclusiones del informe de la ONU. Pero también indica de que el gobierno peruano ha reaccionado rápidamente para poder atender a las víctimas de esa situación y a los heridos también. Siempre la otra parte, en este caso el gobierno, va a querer sacar lo positivo. Si bien el informe de la ONU resalta la retribución económica a los afectados y las disculpas públicas del gobierno, eso no significa que no enfatice la violación a los derechos humanos. Por eso la ONU, al mismo tiempo, le exhortó al gobierno que cumpla con sus deberes constitucionales, al Ministerio Público que desarrolle las investigaciones más rápido y que la policía y las Fuerzas Armadas rindan cuentas. Las personas o funcionarios públicos encargados de cumplir la ley, vale decir, los agentes del Estado, entre policías, militares, hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias permitidas por la ley. No estaba permitida aún en estado de emergencia. El informe también hace alusión al uso de las armas menos letales, como sucedió con el estudiante de gastronomía Rosalino Flores, quien falleció tras haber recibido 36 perdigones en Cusco. Este es un informe muy potente que da cuenta de una política de Estado no acorde a un Estado democrático, donde las personas, en su mayoría de pueblos originarios, pues han sido tratados de la peor manera. Si bien Dina Boluarte recibe las conclusiones de las entidades internacionales, hay puntos en los que discrepa, directamente sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, vemos que aún se mantiene firme con sus discursos que responsabiliza de los hechos a los promotores de las movilizaciones. Las protestas de diciembre a febrero que ocurrieron, quienes las han provocado y promovido han sido aquellas personas, gracias a Dios, en menor cantidad, a la gran mayoría que quería vivir en paz. A casi un año de la violencia en el sur, ¿cuánto ha avanzado hasta el momento el proceso? Todo parece ir lento. Cada carpeta fiscal por región va a ritmos diferentes. Ayacucho, con 10 muertos, es el más avanzado por los casos que siguen en etapa preliminar y se ha ampliado la investigación hasta enero del próximo año. Lo mismo sucede en Cusco. Para resaltar el nivel de lentitud, para investigar las más de 40 muertes ocurridas en las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, a la fecha solo se ha identificado a un presunto autor directo del fallecimiento de solo 2 personas. Solamente uno, imagínense. Podríamos decir pues que está avanzando un poco la investigación, pero realmente es muy lenta. Juan José Quispe, abogado de IDL, que defiende a los familiares de las víctimas en las protestas del sur, resaltó que este presunto autor es el teniente del ejército peruano, Jimmy Alex Bengoa Bellota, tiene antecedentes en Lima por violencia. Él es parte del grupo operativo número 2 de Ayacucho de Avanzada. Este personaje sería el responsable de la muerte de José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, y un menor de edad en Ayacucho. El balance es muy negativo en cuanto a identificación de autores directos. Queda mucho por avanzar, pero el informe de una entidad internacional es buena señal para acelerar el proceso judicial. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONU son parte del sistema interamericano en el que el Perú forma parte. En ese sentido, el gobierno tiene el deber de recibir las recomendaciones que dan estas entidades internacionales para evitar tragedias similares. Como lo señala el abogado Juan José Quispe, pese a que Dina Boluarte discrepa con algunas conclusiones, como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene la obligación de dar cuenta sobre sus acciones en nuestro país. Joana Hualpa, Nativa Nos Conecta.